El día de hoy vamos a hablar de dos temas. Primero se llama bases de fuentes de información. Les voy a indicar de qué se tratan esas bases de fuente de información y para qué nos van a servir durante pues esta asignatura, y creo que también les va a servir para las demás cuando requieran de pronto alguna información muy detallada de algo que estén investigando o consultando. Y la otra parte hace referencia sobre las normas APA, principalmente en el tema de citas y referencias bibliográficas, que es lo que más les cuesta, y en su gran mayoría pues presentan algunas falencias de la manera correcta de realizar una cita, de entender qué es una cita y qué es una referencia. Entonces la idea del día de hoy es que se puedan aclarar todas esas dudas, y adicional a eso les recomiendo que si no entienden algo, pues me lo pregunten para que el día de hoy, como les digo, esto que les voy a enseñar el día de hoy, pues lo vamos a utilizar en todo el semestre. Es algo que ustedes deberían saber desde hace mucho tiempo, de semestres anteriores, incluso algunas cosas desde el colegio, pero pues sé que tienen esa parte de esas falencias. Entonces la idea es que el día de hoy quede esto totalmente claro, porque de ahora en adelante, en todos los trabajos que vamos a realizar en la asignatura, tienen que aplicar esto de la manera correcta. Entonces, la idea es que si les surge alguna duda, por favor levanten allí la manito y habilitan el micrófono para que yo les resuelva esa duda. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a dar como ese significado del concepto de buscadores académicos. Normalmente estos buscadores académicos van a ser páginas web de instituciones académicas. Cuando yo hablo de esa palabra académico, pues me refiero netamente a todo eso que se construye dentro de una institución, todo el material que se produce dentro de ella para transmitir conocimiento. Cuando menciono instituciones, me refiero a instituciones como universidades, colegios, centros de investigación. Entonces, toda esa información que estas instituciones crean se guardan en este sitio web para que nosotros podamos investigar. Lo que vamos a encontrar en estos buscadores son artículos científicos, tesis, capítulos de libros. Entonces, la información que yo consulte en estos lugares, en estos sitios web, va a ser información que es totalmente validada, que los autores pues han hecho un trabajo donde hasta han recolectado de pronto datos y han comprobado esa información que nos están dando. No es lo mismo cuando yo busco, por ejemplo, en el Google, pues normal, que estamos acostumbrados allí como a mirar información y encontramos algunas monografías, pero esas monografías, si no son para optar a un título de grado, entonces no tienen como mucha validez en esa información que nos están dando. La idea es buscar información que sea real y comprobada para nosotros de pronto no caer en eso de tomar ciertas partes de algún texto, incluirlas en mis trabajos, y que eso que yo esté indicando no sea verdad. Entonces, la idea es que de ahora en adelante, cuando tengan que buscar información muy detallada de un tema, lo hagan por unos buscadores que más adelante les voy a presentar y les voy a explicar un poquito cómo funcionan esos buscadores. Igual también tienen que practicar pues en su casa esa búsqueda, porque dentro de 15 días se va a dejar un trabajo que está muy relacionado con esta parte de los buscadores. Entonces aquí les estoy presentando algunos. Estos que están aquí son gratis. Hay otros buscadores en donde te toca pagar para poder acceder a la información, y estos que tengo allí en ese listado pues son como gratis. Entonces la idea es que tomemos estos porque pues no podemos de pronto en algún momento pagar por esa información, pero pues tenemos una opción, y es esa. Entonces les voy a compartir en estos momentos uno de esos buscadores que yo creo que de pronto sí lo conocen mucho, y es este Google Académico. Si les aparece ahí compartido la página de Google Sí, Académico. profe. Bueno, listo. Entonces, esta es una herramienta muy buena que uno puede utilizar al momento pues de realizar esas búsquedas. Allí como
vieron la diapositiva, está la dirección, entonces lo único que tienen que hacer es como copiar y pegarlo aquí o en el mismo Google, pues buscar Google Académico y de una los va a llevar a este lugar. Entonces aquí pues tengo como una palabra que había buscado en los otros grupos y era esa producción industrial. Entonces, con ese tema tan detallado, miren que yo aquí puedo encontrar información de libros, me va a permitir acceder a cierta información o en ocasiones me deja hasta ver todo el libro. Descargarlo no, porque en estos libros pues de pronto sí tiene ciertas licencias o limitaciones, pero sí me va a poder ver información que tal vez yo necesite. Por acá puedo encontrar unos PDFs, que esto sí me los va a dejar como tal guardar en mi computador, tenerlos allí, entonces pues yo puedo acceder a ellos, mirar la información que necesite, descargarlos. En muchas de las ocasiones, pues, cuando los buscadores no son totalmente gratis, entonces no me va a permitir descargar como tal un documento, incluso me va a limitar la información, más que todo sucede en las revistas científicas, en donde en los artículos lo único que me presentan es como el título, los autores y un resumen o una introducción. Y de ahí, si yo quiero más información, debo pagar por esa información. Entonces, pues, estas son como herramientas muy valiosas porque no contamos de pronto con ese recurso económico para acceder a esa información que necesitamos. Este, pues, es uno. Y aquí les voy a mostrar otro. Esta es una revista electrónica. En esta revista electrónica, pues, van a encontrar, un segundito que está un poco lento. Listo. Aquí en esta revista electrónica van a encontrar muchas más revistas que están asociadas, pues como a este nombre que pueden ver aquí. Y en total, pues me dicen que son 1.411 revistas en líneas de 686 instituciones, me dice tantos países y la cantidad de artículos que yo voy a poder ahí encontrar de acuerdo a la información que yo pues requiero. Entonces, en este caso, pues voy a poner allí eh, algo que voy a buscar que tiene como relación en su carrera y vamos a ver qué tipo de artículos. Para que lo tengan presente, aquí no van a encontrar libros, solamente van a encontrar artículos de revistas científicas. Eh, Acá hay una parte donde me permite filtrar la información, entonces pues dependiendo de lo que yo necesite, asimismo pues voy a filtrar esa información. Puedo elegir revistas que sean más recientes, incluso aquí como pueden ver entre este paréntesis me dice la cantidad de revistas que hay de acuerdo a ese tema de investigación que estoy buscando. Me dice que hay en inglés solamente una, en español pues hay más, me habla de disciplinas, entonces si yo quiero que la información que me arroje sea simplemente de ingeniería, entonces voy a filtrar por eso, que sea investigaciones que hicieron en Colombia, entonces pues aplicaré esos filtros y luego de allí pues él me va a mostrar artículos donde han realizado la investigación de ese tema según los filtros que yo elegí. Entonces, y me va a permitir pues ingresar para poder descargar esa información y descargar los artículos. Más adelante, cuando miremos la parte de citas y referencias, vamos a hablar de algunas licencias que incluso estaban en ese documento que les dejé ese ensayo para que se leyeran, que estaba ahí en el canal de Team, que habla de ciertas licencias y también pues aplica para todas estas revistas científicas. Entonces, miren, aquí tienen la revista y lo pueden descargar. Entonces, es una herramienta que les digo, les va a servir mucho. En este caso, estas herramientas se van a utilizar más que todo para esa parte detallada de los temas. Si yo de pronto lo que quiero buscar es información de conceptos, de definir conceptos, entonces eso sí lo puedo hacer más en el buscador de Google normal, no en el académico, sino en el normal, porque ahí pues voy a encontrar esa información básica de definiciones. Las definiciones son algo como más general, pero sí les recomiendo es que cuando ingresen a buscar
estos conceptos, no lo busquen y no se queden con una sola definición, búsquenlo en más páginas, alrededor de unas 5, para que al final ustedes digan, bueno, sí, lo que decía esta primera página que consulté es cierto, porque he averiguado más referencias y encontré que lo que está definiendo es así, para que tomen la información correcta, porque en muchas ocasiones, como les digo, cualquier persona de ese Google puede subir la información que quiera, porque está accesible a cualquiera, puede modificar y lo que esté allí no sea verídico. Entonces siempre es como comprobar que la información que yo consulte sea verídica para poder ponerla en mi trabajo, porque si no estaría cayendo en algo también que habla la lectura y es en ese plagio, estoy mencionando algo que no es verdad o que de pronto lo dijo un autor, pero alguien se adueñó de esa información y yo también pues la tomé y cité a la persona incorrecta y que no la informa y no es el dueño como tal de esa propiedad intelectual del documento. Entonces también es como mirar bien esa parte de las citas. No sé si tengan alguna duda respecto a esto de los buscadores académicos. No tienen ninguna duda, entonces voy a continuar ya con lo de las normas APA. Esta parte de las normas APA pues, se originó hace muchísimos años. Eso fue alrededor de 1892. Varios científicos en una universidad de Estados Unidos decidieron que los documentos que se daban en ese ámbito académico a nivel institucional debían tener ciertas reglas, normas o un código donde presentara un documento muy organizado. Esos fueron unos psicólogos, incluso esa APA son siglas que significan Sociedad Americana de Psicología. Entonces ellos lo hicieron con ese fin de que un documento presentara como una codificación con su mismo tamaño de letra, la paginación siempre pues de la misma manera, el tamaño de las páginas, el tipo de letra siempre fuera la misma en todo el documento y por eso pues crearon esta parte de codificación o normas para darle a los documentos. Hay otro tipo de normas que existen, pero pues aquí como tal en la universidad y a nivel de Colombia trabajamos con estas normas APA. Ya hay una séptima edición de esas normas APA, pero institucionalmente y la plantilla que está ahí en la universidad para los trabajos de grado es con normas APA sexta edición. Entonces la idea también es trabajar eso. Incluso hay algo que se llama gestores de referencia y en Word es algo, es una herramienta y en esa herramienta no todos los computadores o las versiones de Word que se tienen la séptima edición, está como hasta la sexta edición, entonces siempre hemos como hasta el momento trabajar en esa sexta edición. Puede que algunos docentes de otras asignaturas les digan que deben trabajar en la séptima edición y pues ahí ya tendrían que ir como a consultar esa parte. Aquí vamos a trabajar sexta edición y la universidad en su plantilla institucional para trabajos de grado, que es la que vamos a utilizar para su proyecto de curso, está codificado con normas APA sexta edición. Entonces les voy a mostrar algo. Esto que está aquí va a ser el formato general que se va a trabajar, pero no se los voy a explicar de una manera muy detallada. O sea, aquí ya lo tienen y ya les voy a dar el por qué, no se los voy a explicar así. Y es porque nosotros trabajamos con esa plantilla de la universidad y la plantilla de la universidad ya está con toda esta codificación, o sea, ya tiene las márgenes, el tamaño de papel como debe ser, el espaciado, la numeración de la página, el tipo de letra, el tamaño, o sea, ya tenemos todo allí y lo único que vamos a hacer es utilizarla y depositar ahí la información que yo consulte o que yo cree, que redacte con mis palabras, mi propiedad intelectual, y la voy a ir poniendo allí en esa plantilla. Entonces, por eso les digo, no voy a hacer mucho énfasis, te lo presento porque se puede dar que otro profesor les pida que utilicen o este tipo de normas para hacer los trabajos. Entonces, ahí lo tienen para que tengan como esos lineamientos de cómo deben ir, pero pues aquí no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque ya lo tenemos todo hecho. ¿Listo? Entonces, también hay otra parte de abreviaturas. Estas abreviaturas se utilizan más que todo cuando tenemos esa tabla de bibliografía al final, donde ponemos de dónde sacamos la información, si es un libro, si es una revista con editores, bueno, muchas cosas.
Entonces, la idea es que de aquí tengamos muy presente esta abreviatura de S.F, que hace referencia sin fecha. Esta la voy a utilizar y la voy a utilizar manualmente en varias ocasiones cuando yo tome información de algún documento que no tenga una fecha. Entonces, ese año que no voy a poder ubicar aquí, lo voy a cambiar por ese SF que significa sin fecha para que la persona que esté leyendo mi documento pues entienda que no tiene un año de publicación. Ya las demás abreviaturas no se van a utilizar tanto de manera manual, porque con el uso de gestor de referencias, Word me saca como esa bibliografía, esa tabla de bibliografía al final de manera automática, incluyendo unos datos, él me saca eso de manera automática, entonces como que no me voy a tener que aprender toda esta cantidad de abreviaturas, pero sí la que vamos a utilizar manualmente va a ser esta, sin fecha, para que lo tengan allí presente. Bueno, en esta parte ya vamos a hablar de esa lectura que se les había dejado ahí en Teams. No sé si de pronto alguien tiene dudas de lo que leyó, se le generó de pronto alguna duda, para que por favor me lo indique para pues que las aclaremos y poder continuar con el tema. ¿Listo? Bueno, no sé. Según veo, todo les quedó muy claro, entonces no sé si les pueda preguntar porque todos lo tienen muy claro. Profe, yo tengo una pregunta sobre la edición. Dime. Y es que, pues, hay mucha diferencia de la séptima a la sexta. Algunas cosas. La séptima es como un poquito más flexible en la parte de el tipo de letra y como del tamaño, entonces tienen como un listado más amplio de qué tipo de letra puedes utilizar. Está en eso. En la parte de las referencias se omiten algunas cosas. Realmente, o sea, cuando cambian así de edición, realizan algunos cambios, pero no son muy grandes. Pero sí hay cositas, o sea, sí hay cositas que se diferencian de una edición a la otra. Entiendo, profe. Gracias. Listo. No sé en el momento que aquí en la universidad vayan a dar el cambio, pero pues ahora está mucho con la sexta edición y también yo creo que es porque esos gestores de referencia que nos ayudan a trabajar con estas normas APA, más que todo en las citas bibliográficas o en las referencias bibliográficas, están de esa manera. Entonces, digamos, como ese cambio debemos tener todos en nuestro computador, pues la última versión de Word para poder que ahí nos salga esa séptima edición y trabajar de esa manera. Entonces, hasta el momento trabajamos con la sexta porque es la más común y la que en este momento es más fácil. Entonces, lo hacemos es más por eso. ¿Listo? Les voy a explicar algo de ese documento que estaba allí de derechos de autor, es un ensayo de una universidad que realizó un estudiante de una universidad aquí en Colombia. Y ahí se hablaban de algunas cosas que son importantes y son unos tipos de licencia que debemos tener muy en cuenta al momento de tomar información, ya sea que vayamos a sacar una fotocopia de un libro o a imprimir algo, entonces tenemos que tener en cuenta mucho esto. El texto mencionaba tres tipos de licencia. ¿Alguien se acuerda alguna de esas licencias, cómo se llaman? ¿El nombre de alguna de esas licencias? ¿Alguien leyó la lectura? Profe, ¿no es la del dominio público? Creo que es Eh, la segunda, el sí, segundo tipo. sí, la segunda es dominio público. Y antes de esa hay otra, La primera es copyright. ajá, esa copyright habla de, bueno, por acá Lina estaba diciendo que licencias amparadas. Sí, ese copyright habla de esas obras amparadas por los derechos de autor y en este caso casi siempre se dan los géneros literarios. ¿Y qué quiere decir? Que yo para poder leerme una obra de estas debo sí o sí tener el texto original. Y como les digo, se dan esa parte más literaria. Ejemplo, cuentos,
novelas, cuando en el colegio nos enviaban o nos ponían a leer novelas, entonces nosotros, para no caer en ese plagio de tomar información y que hay una licencia que dice que si tú, por ejemplo, copias o le sacas fotocopia a eso o compras una réplica de ese documento, pues obviamente es un plagio y es un delito. Entonces hay ciertos documentos en los que yo sí o sí tengo que recurrir al texto original. ¿Por qué? Porque resulta que este copyright que tiene toda esa licencia amparada, todos esos derechos de autor, generan recursos económicos a la persona que escribió ese documento. Entonces, si yo de un texto pues original, alguien compra el texto original y de ahí yo saco copias, obviamente el autor de ese texto por esas copias no va a recibir ningún derecho monetario. Y por eso estaría cayendo pues en ese plagio porque estoy tomando información que está restringida y que de esa manera no es la manera correcta de tomarla, sino que simplemente pues tengo que comprar el documento original. Esa es una de las licencias. Otra de las licencias, que era la que mencionaban ahorita, es el copyleft, que son abiertas, son unas licencias abiertas y se da más que todo cuando son recursos educativos, cuando se usan a nivel institucional. Entonces, en este caso, el autor pues define y dice, bueno, o sea, yo no tengo ningún problema que, que una persona tome información, ya sea parcial o como la quiera tomar, sacar copias, o sea, no hay ningún inconveniente, después de que esa información que él tomó esté en su documento citada, que yo aparezca allí de que yo fui quien escribí esa obra o ese texto o ese párrafo, para mí es suficiente. Después de que me citen, no hay ningún problema, ningún inconveniente de que tomen la información como la quieran tomar. Pero siempre guardando pues esa parte de esos derechos y que casi siempre se usa pues en la parte educativa. Hay una tercera licencia que se llama Creative Commons y aquí ya esta licencia está basada en algunos derechos reservados. Esos derechos reservados los va a definir como tal el autor. Entonces el autor va a decir, bueno, yo quiero que mi obra, simplemente con que me den una atribución de autor, de que yo fui quien escribió eso, la persona pueda tomar todo el texto sin ningún inconveniente, pueda sacar copias, pueda copiar y pegar en su documento, no tengo ningún problema, simplemente debe poner mi nombre ahí y decir que esa información es mía. Hay otros autores que dicen, bueno, dejo tomar la información, pero sin fines comerciales. Entonces, en este caso, simplemente el estudiante puede tomar la información directamente del documento en su cuaderno o si encuentra un documento en un PDF. Entonces, de ahí puedo tomar información, copiar y pegar, siempre dando ese derecho de autor, mencionando quién es el dueño de la información, pero no puede tener fines comerciales. Entonces, en este caso, cuando tiene esta licencia, con esta parte de no fines comerciales, yo no puedo sacar copias de ahí parciales, o sea, tengo que tomar el documento original, sacar información, pero no puedo imprimirlo o sacarle fotocopias, porque ahí se estaría generando, pues en el caso, por ejemplo, de algún negocio de fotocopiadoras, pues se estaría generando algo comercial. Estarían recibiendo por ese documento, por replicar ese documento, algo de dinero. Dentro de esta misma Creative Commons, también hay otra que se llama sin derivar, entonces el autor dice, bueno, yo no tengo problema con que tome la información y si lo quiere imprimir, pues entonces lo va a imprimir. Si le va a sacar una copia, le puede sacar la copia, no hay ningún inconveniente, pero tienen que ser copias literales. ¿Qué quiere decir eso? De que yo tengo que imprimir todo el documento, así sea que necesite solo una parte de esa información. Y adicional, de que si yo voy a tomar algo que necesito de ese texto, tengo que copiarlo tal cual como lo encuentra ahí. O sea, no puedo hacer un parafraseo para explicar la idea, sino que tiene que ser una copia literal, textual, como está en el documento original. O sea, no puedo cambiar, no puedo modificar, no puedo omitir cosas porque el autor no me lo permite. Y hay otro donde dice el compartir, entonces en este caso no presenta ningún problema
para que uno pueda compartir cierto documento. En algunas ocasiones, y es por desconocimiento, que ignoramos ciertas cosas, y es cuando compartimos información, incluso pues en las redes sociales. Hace algún tiempo se presentó un problema porque una persona compartió un link de una información y el autor vio eso y él no había autorizado compartir en este tipo de redes sociales. Entonces la persona que realizó pues, esa publicación presentó pues un delito, lo consideraron como plagio y le tocó ir a un juzgado a arreglar su situación. Entonces también es para que tengamos muy presente. No es algo que se dé mucho porque pues no los autores como que en muchas ocasiones no están muy pendientes de eso, pero también puede ser que publiquemos algo, el autor se dé cuenta y ese autor nos puede demandar porque estamos tomando información que él no permitió que se compartiera y lo hicimos y pues en una red social que eso va, hay muchas personas y que se va reproduciendo y van compartiendo y compartiendo más personas, entonces entraríamos como en esa parte del plagio, en el delito y sería pues algo ilegal, para que lo tengamos ahí como muy presente. ¿Tienen de pronto alguna duda respecto a lo que les acabé de explicar o a lo que se mencionaba en la lectura? Bueno, no tienen dudas. Profe, una Bueno, pregunta. dime. Con, con respecto a lo del parafraseo, ¿hay autores que sí lo permiten o no suele pues suceder? Sí, la mayoría de textos te permite hacer parafraseo después de que tú no cambies la idea, porque en muchas ocasiones caemos en algo y es que yo voy a decir, bueno, voy a parafrasear algo que dijo un autor, pero cuando hago ese parafraseo, si no entiendo la idea bien del autor original y cambio algo de lo que él está mencionando, no en el sentido de poner, por decirlo así, sinónimos o omitir palabras o explicar la idea de él con mis palabras, sino que si cambio esa idea que tiene el autor original, entonces ahí estoy entrando en un problema, porque así yo realice un parafraseo, al final de ese parafraseo debo poner de quién es la información. No importa que yo lo explique con mis palabras, pero al fin y al cabo la idea siempre va a ser de ese autor. O sea, él fue el quien investigó, llegó a esa conclusión, estudió cierta metodología y obtuvo resultados. Entonces, en ese caso, no me debo alejar de esa idea, la explico con mis palabras, pero sí o sí tiene que ser la idea de ese autor. Y en muchas ocasiones cuando no entendemos bien lo que un autor está expresando, podemos caer en eso de parafrasear y cuando yo parafraseo cambio totalmente lo que ese autor dijo. Y si al final cito, digo que ese autor mencionó esa idea y no es verdad, entonces también tenemos un problema legal porque estamos indicando que él mencionó algo en su texto, pero que realmente no es así. Entonces, al momento de parafrasear también hay que tener en cuenta eso, entender muy bien qué es lo que me quiere decir el autor en su texto para así mismo yo poder llevarlo a mi texto de manera parafraseada. Pero sí está permitido y creo que muchos, en su gran mayoría, permiten esto. Los documentos normalmente deben tener máximo el 28% de copia textual. Entonces, para que lo tengan ahí también muy presente de que si yo voy a hacer, por ejemplo, el proyecto de curso, de ese proyecto de curso textualmente, o sea, copiar tal cual, ahora les voy a explicar de todas maneras los tipos de citas, pero copiar tal cual como yo lo encuentre en cierto documento, solo en mi trabajo voy a poder tener el 28% de ello. Ahorita al finalizar la clase les voy a enseñar, es como una aplicación que la universidad pues nos paga a los docentes para nosotros poder detectar esa parte del plagio. Entonces les voy a mostrar cómo funciona para que lo tengan ahí como muy presente de que sí existe. En muchas ocasiones les contamos esto a los estudiantes y piensan que nosotros pues les decimos eso como para que no hagan plagio, para que no se asusten o este tipo de cosas para que se asusten, perdón, y no copien, pero realmente sí existe y ahorita al final de la clase les voy a enseñar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, no hay más dudas, entonces voy a continuar.
Ahora vamos a ver ya todo lo que tiene que ver con citas bibliográficas y referencias bibliográficas. Hay una diferencia entre esas dos o esos dos conceptos y pues las voy a explicar con las diapositivas, pero también voy a ir al documento para que lo vean de una mejor manera. Entonces, ¿qué es una cita bibliográfica? Una cita bibliográfica va a ser tanto el texto que yo estoy tomando de algún documento como los datos básicos del autor. Texto como datos básicos del autor. Todo esto se considera una cita bibliográfica. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Entonces, una referencia bibliográfica ya va a ser todo el conjunto de datos que yo voy a tomar de ese texto para poder ubicarlo al final de mi trabajo en una tabla con un orden específico, pero va a tener todos los datos, absolutamente todos los datos de donde yo recuperé ese documento. Entonces voy a poner, si tengo el link de donde lo tomé, el nombre de los autores, el país de la publicación, el año, los autores, la editorial, si es una revista, el volumen de la revista, o sea, todos esos datos que tiene ese documento y va a ir al final de mi texto o de mi trabajo y se llama referencia bibliográfica o tabla de bibliografía y contiene pues todos esos datos básicos de esa referencia. Les voy a mostrar aquí en el documento otra vez pues qué es una cita y qué es una referencia. Entonces aquí en este caso el PDF les aparece compartido. Sí, señora. Bueno, esto que les señalé aquí en ese PDF hace referencia a una cita bibliográfica. La información que copié de algún documento más esos datos básicos del autor. Eso es una cita bibliográfica. Una referencia o tabla de bibliografía ya va a ser esto que aparece al final del documento. Y va a ser toda la información, voy a buscarles el que les señalé arriba, toda la información respecto a ese documento. Miren que aquí está los autores, el año, cómo se llama ese documento, el título, de dónde lo tomé, de una revista, el volumen, cuántas páginas tenía ese texto. Entonces miren que es toda la información que va a permitir a la persona que lea mi documento encontrar el documento original de estos autores que incluí dentro de mi trabajo. ¿Les queda claro qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica o tabla de bibliografía? Sí, Señora. profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Este es el concepto de cita, pues igual ya se los mencioné, pero aquí está otra vez. Y va a ser o una expresión parcial de ideas o afirmaciones, pues que me da un autor y adicional a esa información, pues está la referencia precisa de su origen. Entonces, en este caso son los datos básicos del autor. Y algo que deben tener muy presente es que, o sea, puede aparecer el apellido de una persona allí, pero en otras ocasiones hay autores corporativos. En el caso de esta diapositiva, yo aquí tengo un autor corporativo, entonces allí ubicaría ese autor corporativo. O pongo el apellido de los autores, si está en ese documento, y si no hay como tal un solo autor que aparezca allí, entonces pues voy a poner ese autor corporativo. Hay dos tipos de citas. Están las citas textuales y las citas parafraseadas, pero dentro de cada una de estas hay ciertas características que debo tener muy presente para poder realizarlas de la manera correcta. Entonces, ¿qué es una cita textual? Una cita textual es tomar de un documento una información tal cual como la encuentro. Entonces ahí ya vendría siendo como copiar y pegar porque es tal cual como está en ese documento. A eso se refiere cuando se habla de textual. Voy a copiarlo de manera literal como lo encuentro en el documento original. Hay algunas características, ahora les voy a explicar dependiendo de qué cita textual hay, porque hay dos tipos de cita textual. Pero les voy a explicar algo que está aquí en esta diapositiva
Y es esto que dice que cuando yo omita frases o palabras de una cita textual, debo reemplazar esas frases o esas palabras por 3 puntos suspensivos. Lo pueden hacer cualquiera de estas maneras, como lo ven allí, lo pueden hacer así. Les voy a mostrar con ese PDF que es, denme un segundito. ¿A qué me refiero con lo que les estoy explicando? Bueno, entonces de aquí voy a tomar este párrafo, lo voy a copiar tal cual. Y lo voy a pegar por acá. En un documento de Word que voy a utilizar para explicarles mejor. Entonces, ahí tengo ese PDF con esa información, ese texto de derechos de autor. Copié una información tal cual, textual, como la encontré en ese texto. Dice que cuando yo voy a omitir de una cita textual cierta información o palabras, debo reemplazarla con puntos suspensivos. Como les digo, es una cita textual y si es textual se debe copiar de manera literal. Pero en muchas ocasiones yo digo, bueno, este autor me está mencionando muchas cosas que para mí no son importantes en ese mismo párrafo que yo voy a tomar textualmente. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a omitir una línea, 2 líneas, 3 líneas o unas palabras que me parecen que no son importantes o relevantes para lo que yo requiero. Entonces simplemente las elimino. Miren que aquí en este caso voy a eliminar allí como un renglón y medio. Lo voy a eliminar, pero para que la persona que esté leyendo mi documento se dé cuenta que esto es una cita textual y que había una información que para mí no era importante, pero que ahí estaba, lo que hago es reemplazarla por 3 puntos suspensivos y luego de allí continuar con la idea textualmente de la información que tomé. ¿Sí les queda claro cuándo debo ubicar esos 3 puntos suspensivos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces continuando con los tipos de citas, dentro de esas citas textuales vamos a encontrar dos. Está la cita textual corta, en este caso es una cita que tiene menos de 40 palabras y va a presentar unas características. Entonces, la primera es que para hacer una cita textual corta debe presentar menos de 40 palabras. Adicional a eso, debe ir entre comillas. La información, el texto que yo tome debe ir entre comillas. Adicional, debe ir inmersa en el texto. ¿A qué me refiero con inmersa en el texto? Que antes de yo iniciar esa cita, debo incluir un texto. Miren que aquí hay un punto, pero seguido. Entonces, debe ir una información antes de iniciar esa cita con esas comillas. Y al finalizar esa cita también debe ir otro texto en punto seguido. Entonces, eso quiere decir que es inmerso en el texto. Cuando yo tengo una cita textual corta, que tiene menos de 40 palabras y que va entre comillas su texto, debe llevar antes de que inicie un párrafo con información y cuando finalice otro párrafo con información. Esa información puede ser redactada con mis palabras como una introducción a esto que voy a presentar aquí de este autor, o puede ser información de otra cita que yo esté realizando. O sea, allí no hay ningún inconveniente siempre y cuando se cumpla con esta característica, que esta cita textual esté en medio de 2 textos. Siempre va a haber ese punto seguido ahí para que yo ponga esas comillas. Otra cosa es que los datos básicos del autor deben ser los siguientes. El apellido, pues si es uno, solamente un apellido, si son varios, el apellido de los demás, coma, el año de publicación y algo muy importante es el número de la página. Entonces, en algunas ocasiones hay textos que no presentan número de página. Cuando no presentan número de página, yo lo que debo hacer es tomar el número del párrafo de donde copié este texto textual y pongo aquí el número del párrafo. Entonces, no tiene número de páginas, lo reemplazo por el párrafo de donde tomé esta información. Sea el párrafo 1, 3, 4, 5, 20, voy a poner aquí que fue en ese párrafo 20.
Otra cosa que se debe tener en cuenta en todas las citas, no importa si son cortas, largas, si son textuales o parafraseadas, es algo que se llama énfasis. Y el énfasis va a ser el lugar de ubicación de estos datos básicos del autor. Cuando se dice que se está haciendo énfasis en el texto, lo que voy a hacer es que voy a poner la información primero y al final los datos básicos del autor. Entonces, cuando yo voy a hacer un énfasis en el texto, primero va el texto, al final va el autor. Pero también hay otro tipo de énfasis y ese tipo de énfasis se llama basado en el autor. En el caso del énfasis basado en el autor, entonces el autor va al inicio del texto. Miren que ya cambia porque en el de acá que era basado en el texto, toda la información del autor iba en un solo paréntesis y de esta manera. Cuando yo hago una cita basada ya en el autor, cambia la manera de ubicación y adicional las características. Ya miren que aquí no va todo entre paréntesis, solamente va el año. Hay que adicionar también una palabra que me indique este autor que me va a mencionar en su idea. Entonces aquí ellos utilizan afirma, pero entonces yo puedo poner indica, menciona, y todo este tipo de palabras ya uno como autor de su trabajo decide qué palabra va a poner allí para acompañar ese texto que tomé. Y el número de la página va al final de esas comillas de la cita. Entonces, para que lo tengan presente. Cuando son citas basadas en el autor va al inicio, el número de la página va al final. Siempre debe de ir acompañado antes de iniciar esa idea del autor de una palabra introduciendo la información. Algo que quiero que tengan muy presente y es donde se equivocan más, aunque es una pequeña equivocación, así sea una pequeña equivocación, en muchas de las ocasiones cuando tú entregas un trabajo de grado y cometes este error, te lo devuelven y te toca corregirlo, o sea, no te dejan sustentar hasta que no lo corrijas. Y es que miren que el punto siempre va al final del paréntesis, no va aquí donde terminan las comillas, no, siempre va es al final. Y en muchas ocasiones ponemos el punto aquí o ponemos doble punto. Terminamos el texto, ponemos un punto aquí después de que terminan esas comillas y al final va otro punto. Entonces no es la manera correcta en ninguna de las citas. La manera correcta es que yo ponga el punto al final del paréntesis. ¿Por qué? Porque resulta que toda la cita, o sea, una cita es tanto la información del texto como los datos básicos del autor. Aquí, cuando cierre paréntesis, quiere decir que finalizo la cita bibliográfica. Y esto pues está dentro de la definición que yo les expliqué de qué es una cita. Es tanto el texto como la información básica del autor. Entonces, en sí, el párrafo va a terminar aquí después del paréntesis en absolutamente todas las citas, sean textuales, cortas, largas o parafraseadas. ¿Tienen alguna duda respecto a esta parte? Profe, ahí antes de poner la cita, ¿solo puede ir una palabra o puede ir una frasecita en estas citas basadas en el autor? La verdad, la idea es que sea solo una palabra, pero pues en muchas ocasiones indican algo más, pero no es mucho, o sea, no es como una oración, sino que puede ser una frase compuesta por 3, 4 palabras que me introduzcan a esa información. La idea es que no sea algo como muy, muy extenso para que le demos como tal la importancia a ese autor. Algo que también, para que lo tengan presente, no es obligatorio realizar las citas de esta manera basadas en el autor, no, o sea, por ejemplo, diga, no, es que el documento debe presentar al menos, no sé, el 20% en citas basadas en el autor debe ir ahí de primero, no, pero se hace con dos fines. El primero puede ser que este autor para mí sea muy importante porque dentro de mi texto lo voy a mencionar muchas veces, entonces yo quiero que la persona que lea mi documento o mi trabajo pues tenga en cuenta que para mí este autor es muy importante y sus ideas son muy importantes en mi documento. Pero también se hace para que el documento sea más dinámico, lo que yo esté escribiendo, mi trabajo sea más dinámico y no siempre como que en todas las citas al final del párrafo encuentre esa parte de esos datos básicos del autor. Entonces ya yo defino si mi trabajo va a llevar la cita basada en el autor
o voy a hacer énfasis en el texto. Y puede ser, o sea, puedo utilizarlo la cantidad de veces que yo quiera. Si yo quiero que todo mi texto simplemente tenga todas las citas al final de la información, pues lo dejo de esa manera. Simplemente es para darle más dinamismo al documento, o sea, que no sea como siempre al final, al final, al final, no, sino que lo cambio en algunos párrafos y lo hago pues de esta manera, mencionando primero el autor y al final mencionando ya pues como su idea. Aquí ya tenemos las citas textuales largas. En esas citas textuales largas, entonces va a tener más de 40 palabras y hay otras características que se las voy a explicar pues con este ejemplo que está aquí. Entonces, esas citas textuales largas, la primera característica es que debe tener más de 40 palabras. Adicional a eso, miren que aquí ya no va inmersa en el texto. Miren, hay un punto aparte y al final hay otro punto aparte, o sea, no hay más texto pegado, sino que esa información que está copiada textualmente, tal cual como la encontré en el documento original, va a ir en un párrafo solo, no va a ir pues pegado a los demás párrafos allí, son párrafos aparte los que están antes de incluir esta información, tampoco va a ir entre comillas, entonces son tres características. Más de 40 palabras, va a ir solo en un párrafo y ya no va a llevar comillas. A pesar de ser una cita textual, ya no lleva comillas. Las comillas solo va a ser para las citas textuales cortas de menos de 40 palabras. Y lo mismo, aquí por ejemplo está el énfasis en el texto. Al final está la misma información del autor, apellido, año, página o párrafo si no tengo la página del documento. Y acá es otro ejemplo de una cita basada en el autor y es algo que también puedo utilizar para darle dinamismo. Listo, Lady, dime. Profe, uno, por ejemplo, dentro de ese texto puede poner varias veces citas largas, citar, En, to- digamos, en este momento. en todo tu documento sí lo puedes hacer, pero recuerda lo que te dije, o sea, puedes utilizar varias citas textuales largas, pero en general todo tu trabajo solo puede tener citas textuales hasta un 28%, o sea, del 100% de tu documento, solo el 28% pueden ser citas textuales, sean cortas o largas, solo el 28%. Ya tú defines. Algo que deben tener muy en cuenta y que no se los había dicho es que se permite solo copiar textualmente 3 párrafos seguidos de un mismo autor. Entonces, si yo voy a redactar una introducción que debe ser de mi trabajo, que debe ser algo de propiedad intelectual mía, no puedo copiar la introducción que ha realizado otro autor. Y se los digo porque en muchas ocasiones me ha pasado de que estudiantes realizan su introducción o la metodología y en toda su metodología copian 5 o 6 párrafos de un mismo documento, o sea, tal cual lo encontraron, metodología y copian los 6 párrafos seguidos, eso se considera plagio. ¿Por qué? Porque yo dentro de esta instancia académica tengo que generar conocimiento. Y si voy a generar conocimiento, lo que yo esté haciendo en mis trabajos debe tener propiedad intelectual. Si yo copio y pego 6 párrafos seguidos de un mismo autor, la propiedad intelectual de mi trabajo se está perdiendo y lo que estoy haciendo es simplemente copiar lo que otro ya hizo y ponerlo allí en mi documento de manera seguida. Entonces, máximo 3 párrafos seguidos del mismo autor. No quiere decir que si a mí un documento me pareció muy bueno, yo no puedo utilizar varios párrafos de ese documento para incluirlo en mi trabajo. Sí lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer de manera seguida. Entonces, leí el documento y yo dije, bueno, de la introducción de este autor me parece interesante que puedo incluir en mi introducción, digamos que 2 párrafos seguidos, entonces pongo esos 2 párrafos seguidos en mi introducción, pero luego en mi metodología digo, bueno, aquí hay información de este mismo documento, de este mismo autor, que también me parece importante y entonces copio otra vez otros 2 párrafos seguidos en mi metodología de este autor. Lo que no deben hacer es ponerlo en una sola parte de su documento, o sea, decir, en los materiales y métodos voy a copiar más de 3 párrafos del documento de un autor. No, o sea, en todo mi documento puedo incluir información de ese, digamos, si es un artículo científico, de ese artículo científico, lo puedo mencionar varias veces en mi documento.
Puedo poner una parte en la introducción, puedo poner otra parte en los materiales y métodos, puedo poner otra parte en la discusión, pero nunca de manera seguida en una sola parte de la estructura de mi documento. O sea, la introducción no puede llevar más de 3 párrafos del mismo autor, lo mismo los materiales y métodos, no. Lo que puedo hacer es que si voy a tomar 4 o 5 párrafos de ese documento, distribuirlos en mi trabajo. Una parte en la introducción, otra en materiales y métodos, otra en la discusión, otra parte en la parte de conclusiones, pero nunca seguido. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les iba a explicar aquí es que hay otra manera de hacer esas citas basadas en el autor y es la siguiente. Puedo poner, apenas termine el párrafo que está antes de iniciar esa información que copié, el autor. Entonces pongo allí tal cual lo mismo, el autor allí, el año, entre paréntesis, la palabra, 2 puntos y en un párrafo aparte la información que copié textualmente. Entonces también lo pueden hacer dos maneras cuando incluyan información textual de un autor y con énfasis en ese autor que va al inicio de esta información que copié y es justo antes de que se termine o al finalizar el párrafo anterior a la información que copié, pues menciono ahí al autor. ¿Listo? Son como esas dos maneras que ustedes pueden trabajar ese énfasis en el autor en sus documentos. Continuando con el tipo de citas, yo les decía, hay otro tipo de citas, entonces están las parafraseadas. La idea es que estas parafraseadas sean las que más se utilicen en un trabajo que yo realice. No es fácil porque en muchas ocasiones es como complicado mencionar una idea de un autor con mis propias palabras. Y por el hecho de que yo puedo cambiar esa idea del autor. Entonces, ¿qué es una cita parafraseada? Se utilizan las ideas de ese autor, pero en mis propias palabras. Y aquí ya se van a presentar ciertas características para poder yo identificar que es una cita de parafraseo. Entonces, cuando yo realizo esta cita de parafraseo, debo hacerlo de la siguiente manera. También debe ir inmersa en un texto, entonces antes de iniciar la información, debe ir un texto ahí pegado y al finalizar debe ir otro texto ahí pegado. Lo otro es que aquí no va a haber cantidad de palabras, porque como yo voy a redactar con mis palabras esa idea del autor, entonces no me va a limitar, lo puedo hacer con la cantidad que yo quiera, siempre y cuando cumpliendo que esté inmersa en un texto y no vaya entre comillas y que no incluya el número de la página. Entonces aquí ya no va entre comillas, la cantidad de palabras no se tiene en cuenta y ya no incluyo el número de la página o el número de párrafo. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque en muchas ocasiones yo parafraseo no solamente un párrafo que encontré de este autor, no, sino que yo puedo leerme como tal todo el artículo de este autor y parafrasear su idea principal del texto. Entonces, como yo hago eso, no tengo que poner un número de páginas porque puede ser que yo la información la tome del texto en general. Entonces, en este caso, cuando es una cita parafraseada, ya no lleva el número de la página y no va entre comillas. La cantidad de palabras es abierta, o sea, no me va a limitar allí como las citas textuales cortas. Entonces, esa es como la diferencia de esta parte. Y el énfasis es lo mismo, o sea, puedo hacer énfasis en el texto, al texto primero y al final el autor, o puedo hacer énfasis en ese autor y luego va pues en su texto como tal. Entonces, el énfasis lo utilizo para cualquier tipo de cita, sea textual, corta o larga o parafraseada. Y ya soy yo quien define cuándo lo voy a utilizar o si lo voy a utilizar. Aquí son como unos ejemplos que les puse ahí, ya ustedes pueden revisar. Esto ya está en Teams desde el día de ayer. En la unidad 1, que se llama enfoque sistémico, ahí en los archivos les va a aparecer pues la clase del día de hoy. Clase normas APA y ahí ya está incluido pues lo que vemos aquí en la clase. Esto aquí también es un ejemplo de una cita textual y de una parafraseada, de que en este parafraseo pues puedo tomarlo de un mismo párrafo, pero puedo utilizar sinónimos, puedo cambiar el orden de las ideas, omitir parte de esa información que este autor me está mencionando aquí, pero sin cambiar la idea general.
Aquí hay otras características que debo tener en cuenta para poder realizar esas citas. Entonces, hay artículos científicos, libros o tesis, pues que se escriben y lo escribe más de un autor. Entonces, en el caso, cuando tengo esto de más de un autor, debo ubicarlo de la siguiente manera. Cuando tengo dos autores, bueno, antes de iniciar explicándoles esta parte, les voy a preguntar, aquí en esta cita, ¿qué énfasis se está haciendo? ¿Ninguno sabe qué énfasis se está haciendo? Muchachos, necesito que me respondan porque si no me responden es porque no les quedó nada claro del énfasis. Parafraseo, ¿no, profe? No, énfasis Ah, ¿En los autores? en los autores. ¿Por qué? Porque estoy ubicando primero el autor y luego la información. Y en este segundo, ¿en qué estoy haciendo ¿En el énfasis? texto? ¿Cuál? En el texto, exactamente. Primero incluyo el texto y al final incluyo los autores. Entonces, en el caso de ser dos autores, lo que voy a hacer es que voy a poner el apellido de esos dos autores seguido del año. Siempre en mi documento va a aparecer los dos apellidos. En el caso de que tenga un texto más de 3 a 5 autores, la primera vez se citan todos. Ya les voy a explicar a qué hace referencia esto. ¿Qué pasa? Yo les decía que yo de un mismo documento, de un artículo, puedo tomar varios párrafos. Entonces, en ese caso, si yo ubico un párrafo en la introducción, esa primera vez que voy a citar ese texto, lo voy a hacer incluyendo todos los apellidos de esos autores que escribieron ese documento. Cuando ya yo utilice otro párrafo en los materiales y métodos de este mismo texto, de estos autores que se mencionan aquí, que son 4, ya en los materiales y métodos no voy a poner todos esos 4 autores porque en mi introducción ya cité este documento incluyéndolos a todos. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar el apellido de estos 3 por esta palabra en latín, el al, que significa y otros. Entonces, en este caso, cuando alguien lea mi documento, va a decir, ah, bueno, este es el autor principal y adicional a eso hay otros autores que acompañaron su investigación y me doy cuenta porque tengo este al que significa y otros. Entonces, la primera vez que yo menciono la información de un solo texto en mi documento, en mi trabajo, pongo todos los apellidos de los autores, pero ya la segunda vez que utilice información de ese mismo texto, voy a cambiar los demás apellidos de los autores por el al. Y ya todo lo demás va tal cual. Cuando son 6 o más autores, entonces es exactamente lo mismo. La primera vez voy a citar todos los autores, pero la segunda vez voy a reemplazar por ese el al. Esto se hace con el fin de que los documentos pues no se vean tan en esa codificación, estéticamente pues se vean mejor. Si yo siempre pongo, por ejemplo, la cantidad de autores, no se va a ver tan bonito o no se va a ver tan estético si yo cambio por un el al. Eso. Otra parte es porque en algunos trabajos de grado nos ponen una cantidad límite de páginas que puede tener el documento y en esa cantidad pues se deben cumplir porque en muchas ocasiones no te dejan presentar ese trabajo. Una manera de cumplir con esa cantidad es exactamente haciendo esto, reemplazando todo este texto por simplemente el al y ya con eso pues cumpliría y mencionaría que hay más autores dentro de ese mismo trabajo. Bueno, también van a poder encontrar cuando consulten información algo que se llama anónimo. Yo no recomiendo mucho que uno utilice información de textos donde no me mencionen ya sea un autor corporativo o una persona. ¿Por qué? Porque normalmente si yo voy a tomar información de algún documento, debe haber alguien que responda por esa información que está en ese documento. Si no aparece un autor corporativo o una persona, pues entonces no tengo como tal
alguien que me respalde la información, que diga, bueno, yo escribí esto, yo lo saqué de tal parte, o esto es así, sino que simplemente hay una información ahí que no tengo ni idea de quién es. Pero en muchas ocasiones hay temas donde no se ha investigado demasiado o es la única información que yo encuentro. Entonces ya en esos casos extremos de decir, bueno, es que no encuentro más información y solo encontré esta de este artículo que es anónimo en este caso, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar ese apellido del autor o si es un nombre corporativo por el título de ese texto. Entonces ya no va a ir allí el apellido, sino que va a ir el título porque no tengo ni la corporación o el apellido del autor o de los autores que desarrollaron o escribieron ese documento. Pero pues no lo recomiendo mucho, o sea, ya como en casos extremos. Y miren que aquí pues ese título va entre comillas, va el paréntesis, reemplazo el apellido del autor por el título del texto y lo pongo entre comillas y ya lo demás pues es lo mismo, coma y el año donde tomé la información. Luego vamos a tener algo que se llama cita de cita. En este caso, esa cita de cita es importante pues que lo tengan muy presente porque yo siempre debo tomar información del texto original, siempre. Ya les voy a explicar qué es eso. Si yo voy a tomar una información, en un momento ya les voy a mostrar un párrafo para explicarles bien de qué se trata, este que está aquí. Si yo voy a tomar esta información, sí o sí tengo que ir a este documento original. La persona que escribió este ensayo argumentativo se llama Juan Carlos López García. Y en este ensayo de Juan Carlos López García, él menciona a estos autores de Molina y otros, ¿cierto? Y me dice que Molina y otros mencionaron esto en su documento. Yo no sé si esto es verdad o es mentira. Para poder comprobar si es verdad o mentira, porque aquí el que me lo dijo fue Juan Carlos y no Molina y otros exactamente, porque yo no he ido a este documento original. Entonces, lo que tengo que hacer sí o sí es buscar este documento de Molina y otros, que me lo está mencionando aquí ese señor López, que escribió este ensayo argumentativo. Tengo que ir a buscar este documento original. En muchas de las ocasiones no voy a encontrar ese documento original, sea porque ya no está en la web, sea porque tengo que pagar por él y pues yo no cuento con los recursos para pagar por esa información. Entonces, en ese caso, para librarme de eso del plagio y de saber si es verdad esto que está aquí, porque no conseguí este documento original, entonces yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo hacer una cita de citas. Y entonces, en este caso es que yo copio esta información, por decirlo así, textual. Y para librarme de la responsabilidad, yo lo que voy a hacer es que no encontré el documento original. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar esta información y ponerla de la siguiente manera para librarme de la responsabilidad de si esto es cierto o no es cierto. Entonces voy a poner aquí que Molina y otros y entre paréntesis voy a poner lo siguiente. ¿Cómo se cita en López 2012? Ese López 2012 es de donde yo acabé de copiar la información, que es el autor de ese ensayo argumentativo que incluyó esta información de Molina y otros en su documento. Entonces, de esta manera, yo digo, bueno, yo no encontré el documento original de Molina y otros, pero yo la información la saqué del ensayo de López. Lo que voy a hacer es que le voy a echar la responsabilidad a López. Yo no sé si esto es cierto o no, pero aquí ya mencionando a López, digo, bueno, como López lo citó y mencionó la información. Entonces, en este caso, yo ya me libro de caer en ese plagio, de saber si esto es verdad o no es verdad, si Molina y otros sí lo mencionaron, sino que simplemente menciono a este señor López, que incluyó dentro de su ensayo argumentativo esta información de Molina y otros. ¿Por qué? Porque no pude encontrar este documento original de Molina y otros. Para que lo tengan muy presente que debe hacerse de esta manera.
¿Les quedó claro a todos esta parte? ¿Sí entendieron de qué se trata una cita de cita? Sí, profe, una pregunta. ¿Siempre se tiene que colocar al principio del texto? En este caso sí. En este caso sí se debe poner al Ah, principio del listo. texto esa cita de cita porque para librarnos de, o sea, de esa parte de mencionar algo que no tenemos claro si es verdad o no es verdad porque la sacamos de un documento donde mencionaron a unos autores, entonces sí, debe ser siempre al inicio de zafarnos de esa responsabilidad de poner algo, algún texto que nos, o sea, que nos tengamos conocimiento si es verdad, porque puede ser que este señor López haciendo, pues aquí es una cita textual y no hay tanto problema, pero, por ejemplo, si este señor López realizó un parafraseo de lo que dijo Molina y otros, y este López entendió una cosa totalmente diferente, o sea, se confundió, y aquí me puso algo que él pensó que era de esa manera, pero resulta que él se confundió, y no era lo que Molina y otros habían mencionado, entonces tengo que hacerlo de esta manera, o sea, para ya zafar mi responsabilidad del plagio, lo que hago es eso. Menciono primero los autores y quién me dijo esa información o de dónde la saqué para poder yo no cometer ese delito. ¿Listo? Bueno, entonces eso es una cita de citas. Aquí hay pues como otro ejemplo. Entonces dice, si estás leyendo un libro de Steve Hawking, entonces, y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita de la siguiente manera. Entonces es lo mismo que ya les expliqué. Penrose, como se citó en el libro que yo leí, piensa que las matemáticas y ya luego de ahí pues pongo toda la información. Hay otro que se llama cita de dos trabajos en el mismo paréntesis o más de dos trabajos en el mismo paréntesis. Pues en muchas ocasiones yo creo que ustedes han visto en algunos textos que aparecen así como en un paréntesis muchos autores. En este caso, miren que es una cita parafraseada, es línea y media, y aquí están mencionando 1, 2, 3 documentos. Algo que deben tener muy claro es qué es una cita de dos o más trabajos. Cuando yo encuentre un año de publicación, ese año de publicación hace referencia a que esto es un documento. Este es el autor de un documento. Miren que aquí hay otros dos autores, aquí está separado por punto y coma, dice Chuck y Diener, y en este caso hay un año de publicación, que quiere decir que este es otro documento, y miren que acá hay otro año de publicación con otros autores, quiere decir que es otro documento. No quiere decir que todos estos autores que estén mencionando en este paréntesis sean de un solo artículo. Por ejemplo, este primer autor puede ser de un libro, este segundo autor puede ser de un artículo científico, estos últimos pueden ser de una tesis. Entonces, cada vez que yo vea un año de publicación dentro de un paréntesis, hace referencia a que es un texto. Entonces, aquí tendría en sí tres textos, el de Montero, el de estos dos autores y el de estos tres autores. ¿Y por qué es parafraseada? Porque exactamente son línea y media donde yo estoy mencionando tres diferentes textos que llegaron como a la misma conclusión o tenían la misma idea y que yo con mis palabras dije, bueno, todos estos autores en sus documentos que publicaron en esos años que estoy mencionando allí, llegaron a esta misma idea. ¿Listo? Para que les quede muy claro de que son diferentes documentos. Cada que encuentre un año de publicación son documentos diferentes. Ya cuando, por ejemplo, encuentro yo un documento en donde solo tenga un año de publicación, pero tenga un resto de apellidos, quiere decir que es un solo documento que escribieron varios autores. En este caso, por ejemplo, este primer trabajo lo escribió un solo autor. Miren que el segundo trabajo tiene dos autores y el tercero también tiene dos autores. Citas de publicación sin fecha, esto es lo que les mencionaba al inicio en las abreviaturas. Y en este caso, lo que se debía hacer es que si yo encuentro un documento que no tiene una fecha de publicación, lo voy a reemplazar por ese S.F. ¿Por qué algunos documentos no tienen fecha de publicación? Resulta que hay algunos investigadores pues que realizaron su trabajo de grado y escribieron un artículo científico, pero no se les dio la oportunidad de publicarlo en una revista. Esos años que siempre yo veo allí cuando busco una información es el año de publicación de esa información en internet, en una revista, en un libro, o sea, es el año cuando se publicó esa información. Resulta que
en la mayoría de las ocasiones para yo poder publicar algo en un libro o en una revista científica, debo cumplir con ciertas características. De pronto que la investigación sea una investigación que tenga bastante tiempo, llevándose a cabo 1 año, 2 años, y algunos personas o autores pues no tienen esas características y no pueden publicar su documento como tal en esa revista. Entonces ellos ¿qué hacen? Dicen, bueno, mi información es verídica porque yo tomé datos en campo, la comprobé y la quiero publicar en internet para que todo el mundo conozca mi trabajo, lo que yo hice, pero entonces no le puedo poner una fecha. Y por eso le pongo SF. O en algunas ocasiones, para publicar en estas revistas hay que pagar dinero para que te publiquen ahí tus artículos. Casi en la mayoría se hace de esta manera. Entonces, si tú no cuentas con esos recursos para que tu información quede publicada en esa revista y se vea en la web y en esa revista o en el libro, pues yo lo puedo hacer en internet a manera personal y lo que hago es que pues omito fecha porque no lo he publicado en estos documentos o en esos libros o en esos artículos científicos. Luego de aquí les tengo como las listas de referencias o tablas. Resulta que dependiendo de donde yo tome la información, asimismo debo codificar esa información en la tabla bibliográfica. Por ejemplo, si es un libro, entonces debe ir el apellido, el nombre, y debe llevar estos puntos, debe ir luego el título, la ciudad, una coma, el país, 2 puntos, editorial. Al final debe ir, por ejemplo, este es un libro electrónico, entonces debo incluir allí el URL al final. Esto es muy complejo de hacerlo manualmente. O sea, de que yo esté pendiente de que si yo puse el punto donde es, los 2 puntos, la coma, que si puse el apellido de donde es, que si puse entre paréntesis, que si puse las abreviaturas de edición de la manera correcta, de que si puse el número de la página donde era, entre paréntesis, o sea, miren que son muchas cosas y es muy complejo realizar esto de manera manual. Yo se los puse aquí para que lo tengan como muy presente de que debe llevar como un orden, pero es complejo realizar un trabajo, por lo menos si tiene unas 20 bibliografías, 30 bibliografías, manualmente. Entonces, para eso hay algo que se llama gestores de referencia. En el caso de ustedes les voy a enseñar a utilizar el de Word. Hay otros que pueden encontrar en la web, donde depositan pues la información y allí les sale tanto la cita como la parte de la referencia bibliográfica o la información que va en esa tabla de bibliografía. Pero yo siempre les recomiendo este que está aquí en Word. ¿Por qué? Porque yo lo puedo trabajar inmediatamente esté haciendo mi trabajo. O sea, en la plantilla que les voy a poner para realizar su trabajo de curso, ahí mismo puedo ir citando, puedo ir poniendo toda la información para que al final me salga la tabla de bibliografía. Si yo lo hago, por ejemplo, en algo en línea, en uno de estos programas en línea, se me puede olvidar copiar y pegar la referencia aquí. Entonces, para que lo tengan como muy presente, lo pueden hacer, pero tienen que estar muy pendientes de que no se les vaya a olvidar, que no vayan a cometer como ese error y se les olvide de que deben incluir esa cita o al final, pues, la parte de referencias de toda la información que yo consulte. Entonces, de este documento de derechos de autor voy a tomar algo, voy a copiar una información textual. Miren que aquí este documento no presenta, aquí al final de este texto no presenta ninguna cita de ningún autor ni al inicio. Eso quiere decir que este señor Juan Carlos López, que escribió este ensayo de derechos de autor, es el propietario de esta parte que está aquí. Todo este texto lo escribió él con sus palabras, después de hacer investigaciones, de leer muchas cosas, entonces él llegó a esta conclusión y lo plasmó aquí. Entonces yo voy a tomar la información de este señor y pues la voy a poner aquí en Word. Yo voy a realizar la cita. Para realizar la cita me debo ubicar donde quiero que vaya esa cita incluida. Si la quiero al final del párrafo, entonces me ubico aquí. Si la quiero al inicio, pues entonces pongo ahí ese cursor donde yo quiera esa cita. Lo que van a hacer es que aquí
Denme un momento. Van a encontrar en estas pestañas de Word algo que se llama referencias. Voy a ingresar allí en esas referencias, voy a buscar el estilo de las normas. Miren que aquí se van a desplegar varias normas, pero pues nosotros vamos a trabajar normas APA esta edición, entonces voy a elegir normas APA esta edición. Luego de allí voy a ir aquí donde dice insertar citas. Ingreso, le doy a ahí agregar nueva fuente y me va a salir este cuadro ahí de diálogo. En este cuadro de diálogo, entonces yo voy a poder poner aquí qué tipo de fuente bibliográfica. Recuerden que dependiendo de donde yo haya consultado, por ejemplo, si consulté en un libro, la referencia se va a ubicar o toda esa información se va a ubicar de una manera. Si yo la de una sección de un libro, exactamente lo mismo. De un artículo de revista, va a ser tal cual. Entonces yo aquí primero pues ubico, en el caso de nosotros esto es un ensayo, aquí en el listado no hay un ensayo, hay otras cosas de patentes, películas, grabaciones, videos, sitios web, pero entonces en este caso como estamos hablando de un ensayo que se hizo dentro de una institución académica, lo vamos a poner como un artículo científico. Cuando ustedes vayan a incluir los autores, por favor, les pido que siempre lo hagan en este botón donde dice editar, o sea, siempre los incluyan aquí, sea uno o sean varios. ¿Por qué? Porque resulta que como en esa referencia siempre va a ir primero el autor y luego va a ir el nombre, cuando yo los incluyo aquí y no lo incluyo de la manera correcta, cuando me quede en el documento la cita, no me va a quedar bien. En cambio, si yo lo hago por aquí, miren que aquí me dice, escriba los apellidos, escriba el nombre, el segundo nombre. Entonces, si lo hago de esta manera, me va a quedar bien. Yo aquí voy a crear por la cita de este señor que escribió ese ensayo. Se llama, el apellido es López, se llama Juan, y voy a incluir allí esa información. Y me piden otros datos. Aquí hay una partecita donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, entonces la idea es que siempre le dé aquí en esta pestaña para incluir toda la información que yo tenga de ese documento donde saqué el texto. Aquí les aparecen con unos estrellitas allí, o unos asteriscos, ciertas como títulos, donde dice que son los campos recomendados que yo debo incluir para crear por lo menos una bibliografía básica del documento. Pero miren que pues acá hay más campos. Incluso si yo no tengo cierta información de alguno de estos campos, el gestor me va a dejar seguir. O sea, si no los incluye así tenga ese campo recomendado, yo le puedo dar a aceptar y él me crea la cita o la bibliografía sin esa información. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar de aquí de este ensayo el título. Bueno, voy a ir copiando toda esta información y la voy a ir pegando ahí en Word. Aquí en esto voy a ir pegando toda la información, me dice que el nombre de la revista, entonces voy a mirar, eso no se publicó en una revista, pero sí se publicó en una universidad, en la página de la universidad, entonces ahí esa información, voy a poner la página, el nombre de la universidad, me dice que en qué año publicaron eso, ese documento se publicó en el 2012, me dice que el número de la cantidad de páginas, este documento tiene 7 páginas, por acá abajo me dice pues más información, que ponga el URL, entonces aquí también puedo ubicar esa información del URL. Denme un momento ya. Les pongo esa información ahí. Entonces ahí ya pongo la información del URL. Y le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, aquí al final me va a aparecer, miren, la cita de ese autor donde yo tomé esta información. Como es una información que yo tomé de manera textual y cuando yo tomo una información de manera textual, debo incluir el número de página. Para incluir el número de página, lo que hago es que yo me ubico aquí. Pueden ver que sale un cuadrito
y voy a ir donde dice editar cita. Allí donde dice editar cita me sale un cuadro de diálogo y miren que aquí me dice que puedo incluir las páginas o la página. Entonces en este caso la información la tomé en la página 2 y ahí le voy a dar a aceptar y miren que él ahí ya me va a incluir la página donde yo tomé la información. Cuando yo quiera hacer énfasis en el autor y no en el texto, entonces lo que voy a hacer, eso sí lo tengo que hacer de manera manual, porque no me lo permite de otra manera, es lo mismo, pararme allí donde está la cita, ver que salga este cuadrito, dar aquí en esta flechita donde me desplega las demás opciones y le voy a decir convertir cita en texto estático. De esta manera me va a permitir que yo copie y pegue y modifique esto manualmente. Entonces, en el caso de que vaya a incluir esta información al inicio del texto, lo que voy a hacer es pues copiar y pegar eso de manera manual. Ahí sí tengo que ubicar los paréntesis como se debe hacer, de acuerdo a una cita basada en el autor. Y lo que hago es organizarlo manualmente. Y ahí ya me va a quedar de la manera correcta. Esto que les estoy explicando aquí, de todas maneras, en la carpeta que hay de la clase en Teams, hay un PDF que dice uso de gestores de referencia y está con pantallazos paso a paso lo que les acabé de explicar aquí. Entonces, por si no se acuerdan o no les quedó muy claro, van a poder ir a eso y cuando vayan a realizar los trabajos, pues abren ese PDF y van mirando el paso a paso y así mismo pues van a poder incluir esto. Yo, ustedes vieron que incluí un resto de información en ese cuadro de diálogo que me salió al inicio. ¿Para qué incluí tanta información si solamente aquí me queda el apellido y el año? Lo incluí para poder que me salga esa referencia o tabla de bibliografía al final de mi documento. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a ubicar pues a donde quiero que me aparezca esa tabla. Y aquí les van a aparecer varias opciones. Esto que está aquí es lo mismo, simplemente les cambian como el título, pero es exactamente lo mismo. O sea, si yo quiero que salga como bibliografía, como referencia, como trabajos citados, pues me paro en la opción que más me guste a mí y la elijo. Cuando yo hago eso, miren que aquí ya me sale en esa tabla de bibliografía la información que yo cité. Toda la información para poder crear mi tabla de bibliografía. Entonces, con cada cita que yo vaya incluyendo allí, aquí en esta parte, me va a quedar guardada. O sea, Word me va a guardar en ese documento esa cita. Si yo en algún momento requiero otra vez citar a este señor López en mi trabajo, lo único que hago es que busco a donde está el señor López y vuelvo y elijo allí pues esa opción que me aparece y vuelve otra vez y me lo pone allí. O sea, las veces que yo quiera citar a este señor López en mi documento, lo único que hago es, o cualquier otro, pues aquí en este caso solamente en la lista nos va a aparecer ese porque fue el único que incluí, pero si ustedes al final de su trabajo ya llevan la mitad de su trabajo y van a citar un mismo documento, pues aquí les va a aparecer obviamente un listado largo de todas las citas que han incluido, ustedes eligen el que necesitan y ya no tienen que volver otra vez a guardar la información, sino que simplemente lo hacen de esta manera. Cada vez que lo utilicen, pues ahí va a aparecer la cita que ustedes necesitan. ¿Tienen de pronto alguna duda? Esta parte les quedó clara. De todas maneras, como les dije, si no les quedó Una claro, pregunta. dime. En la bibliografía va a aparecer de nuevo López. Depende de las veces que lo citemos arriba No, en el solo texto o aparece solamente va a aparecer una vez. una sola vez. Con el gestor de referencia, él solamente va a aparecer una sola vez. Él lo guarda una vez y va a aparecer una sola vez, siempre y cuando yo incluya esa información una sola vez. Porque en muchas ocasiones se les olvida que ya lo guardaron allí, que ya guardaron esa información y vuelven otra vez, incluyen todo, o sea, crean otra vez la cita. Si yo incluyo otra vez y creo la cita desde cero, adicionando toda esa información, se va a repetir. Pero si yo la utilizo desde ese lugar donde ya está ahí guardada, solo te va a aparecer una sola vez. O sea, si no incluyes esta información de este señor López 2 veces,
manualmente, incluyendo cómo se llama la revista, cómo es el título, las páginas, o sea, toda esa información no te va a aparecer 2 veces. Si vuelves otra vez y agregas esa información 2 veces, pues en la tabla sí te va a aparecer 2 veces. Por eso les indicaba de que, o sea, ya no hay necesidad de que si yo ya incluí la información de este señor López, volver otra vez a crear una nueva fuente y poner ahí otra vez todo lo de López, el año, no, no. O sea, si ya lo guardé una vez, él me va a quedar ahí guardado. Si lo voy a utilizar otra vez en mi texto, lo único que hago es ir ahí y utilizarlo las veces que yo sea, que después de que ya esté guardado en esa biblioteca, aparece una sola vez en la bibliografía. ¿Listo?